su lado, yo estoy alegre, dígale. Amén. Bien, Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice de esta manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Una vez más el verso 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Te ruego que tú nos ayudes para nosotros, Señor, ser hombres y mujeres que podamos, Señor, entrar en este momento en una palabra, Señor, en una tarea donde nosotros podamos ponernos como vallado en alguna brecha, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero hablar esta mañana unos minutos sobre este tema, levantando vallado. Amén. Levantando vallado. Eso significa levantar, hermanos, una pared, un muro donde no lo hay. Así que en esta mañana creo que Dios quiere hacer algo para con cada uno de nosotros, para que todos los que estemos aquí, hermanos, podamos ser vallado donde necesitamos estar. El Señor nos ha llamado para que nosotros podamos estar firmes, podamos venir y poder de esta manera nosotros ser usados especialmente por Dios y ser direccionados por el Espíritu Santo precioso de nuestro Dios. Amén. Y aquí, cuando la palabra del Señor está hablando, le está hablando a Ezequiel, al profeta Ezequiel, está hablando sobre el pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Israel había dejado de servir a Dios. El pueblo de Israel prácticamente no tenían esa pasión por Dios, ya no tenían ese amor por Dios, ya no querían buscar del Señor, de manera que cuando se terminó esa pasión en sus corazones, cuando se terminó ese amor por la obra, por la santidad de Dios, por servirle a Dios, entonces el pecado llegó y minó sus corazones. El pecado, el enemigo entró y minó los corazones de todos los israelitas, de manera que ellos estaban totalmente expuestos, hermanos, a todo lo que Satanás quisiera hacer con ellos. Se habían alejado de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, hermanos, llega un momento donde Dios nos ha llamado? ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado? Amén. Dios ya nos llamó a nosotros para servirle. Todos los que estamos aquí, en algún momento Dios te llamó. Dios te sacó de la situación que te encontrabas. Dios te libró de todos los males que tenían autoridad sobre tu vida. Dios te trajo para que tú le sirvas a Él, para que ya no le sirvamos al mundo. Para eso el Señor nos ha llamado, de manera que todos los que estamos aquí hemos sido llamados para servirle a Dios. Y gracias a Dios porque usted está esta mañana. Gracias porque usted está dispuesto a servirle a Dios a pesar de las dificultades que pasas en tu vida, a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades. Pero aún así hay un corazón dispuesto en ti para servirle al Señor. Pero cuando la persona, hermanos, deja de servirle a Dios, entonces llegan muchas cosas a su vida. Hermanos, la persona comienza a enfriarse. En primer lugar, se enfría la persona. ¿Por qué llega el enfriamiento en la vida de la persona? Porque en su caminar
en la obra de Dios enfrenta varias dificultades, muchas pruebas enfrenta en la vida, de manera que la persona como que se desanima, y después de desanimarse ya deja de venir a la iglesia, se aleja de la presencia de Dios, lo abandona todo, lo deja todo y se va poco a poco, se va metiendo más y más en el mundo, hermanos, donde comienza a ser participante del pecado, de donde un día Dios lo sacó, de donde un día Dios lo rescató. El pueblo de Israel, hermanos, había sido rescatado de ahí, de Egipto, de la esclavitud, pero muchas veces el pueblo de Israel se metía en problemas porque le fallaba a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos metido en problemas con Dios? Yo creo que muchas veces le hemos fallado a Dios. Muchas veces nosotros hemos dejado de hacer lo que el Señor nos ha llamado, a lo que el Señor nos ha llamado. Nosotros nos hemos alejado del Señor. Pero entonces, cuando el Señor te llama, es para que tú puedas ser vallado en alguna brecha. ¿Qué es ser vallado? Y es que en una pared, en algún muro, cuando hay una abertura, esa abertura tiene que ser cubierta, tiene que ponerse más ladrillos, más piedras, o por lo menos que siempre estuvieran centinelas o guardias ahí, hermanos, para cuidar ese espacio, para que el enemigo no entrase, para que el enemigo no entrara a hacer daño en las ciudades. De manera que en la obra del Señor sucede lo mismo. En la obra del Señor sucede lo mismo. Dios te ha llamado para ser vallado en la obra de Dios. Dios te llamó para que tú te pongas en la línea de la batalla, para que tú digas: yo estoy aquí para servirle a Dios, yo me paro aquí. De manera que necesitamos entender que para eso nos llamó el Señor, para servirle, levantar vallado, ser soporte de la obra del Señor. Que nosotros no ignoremos alguna abertura que haya ahí. Necesitamos decir, como dice ahí la palabra del Señor: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que el Señor quiere que le digamos: heme aquí, envíame a mí. Que no nos quedemos esperando a que alguien más lo haga por nosotros, sino que nosotros necesitamos levantarnos hoy y no esperar que alguien más se levante. Si Dios te llamó, es porque te llamó para que te levantes, no para que estés ahí tranquilo, no es para que no te preocupes, no, sino que es para que nosotros nos levantemos y podamos llegar a ser vallado para el Señor. Entonces, el pueblo de Israel Israel había fallado a Dios, de manera que Jerusalén, hermanos, estaba lleno de pecado. Israel estaba lleno de pecado. Y Dios vio ahí el pecado de Israel, que habían brechas abiertas, habían brechas prácticamente sin cuidado, habían brechas donde se abrieron puertas para que el enemigo entrara sin ningún problema, para que el enemigo entrara para destruir. Habían brechas, y el Señor dice: busqué alguno del pueblo de Israel que se pusiera en la brecha, y no hallé ninguno, dice el Señor en su palabra. Y entonces, ahora bien, si Dios hoy en día viniera a buscar, ¿habrá alguien que esté dispuesto a ser vallado ahí donde está la brecha? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a decir: yo estoy dispuesto a pararme ahí en la brecha y yo no dejaré que el enemigo entre? Entonces yo creo que nosotros necesitamos levantarnos hoy. Amén, hermanos. Necesitamos levantarnos hoy, porque cuando hay alguna brecha, entonces el enemigo tiene acceso a destruir la ciudad. Que dice la palabra del Señor, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y entonces nosotros necesitamos también
proteger el vallado alrededor de nosotros, nuestros corazones, que no haya ninguna abertura en tu corazón que se convierta en una puerta o en una ventana donde el enemigo pueda aprovechar, entrar y destruir tu corazón. Es necesario que nosotros levantemos vallado. Es necesario que nosotros le digamos al Señor que nos ayude para que cada día nosotros podamos levantar un vallado alrededor de nosotros, para que nosotros podamos cubrir la brecha, para que nosotros podamos llegar a cubrir esa abertura donde el enemigo quiere aprovechar, entrar y hacer daño en tu familia, en el ministerio y en todo lo que tú haces. Entonces es necesario levantar un vallado espiritual. Repita conmigo: vallado espiritual. Vallado espiritual es lo que necesitamos levantar hoy. Porque el enemigo, hermanos, no va a descansar hasta querer abrir algún espacio para entrar y poder destruir. Eso es lo que tenemos que entender, que el enemigo no descansa, por lo tanto nosotros no descansaremos. Por eso nosotros entraremos siempre en vigilia espiritual, no tanto estar vigilando, desvelándonos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una vigilia espiritual. De esa manera vamos a levantar un vallado espiritual alrededor de nuestras vidas. Pero cuando la persona se duerme espiritualmente, entonces esa es una brecha que está dejando libre para que el enemigo entre a destruir. Por esa razón las personas se desaniman, por esa razón las personas a veces se rinden, por esa razón a veces las personas ya no quieren buscar de Dios. No es culpa de Dios, no es culpa de la otra persona, no es culpa de su jefe, no es culpa de ninguna otra persona. Es la culpa de la persona porque se durmió, porque dejó que el enemigo entrara ahí. Entonces para esto necesitamos levantarnos, hermanos, para que haya un vallado espiritual alrededor de nuestras vidas. Pero ahora bien, para levantar un vallado espiritual alrededor de nuestra familia, es necesario también que nosotros podamos ponernos ahí. Cuando levantamos vallado espiritual, entonces es aquí donde nosotros también vamos a interceder. Primero dije, hermanos, que necesitamos levantarnos en un vallado alrededor de nosotros, vigilando por nuestras vidas. Pero también el Señor nos ha llamado para levantarnos a vigilar por la vida de nuestras familias o de nuestra familia, y nosotros poder, hermanos, entrar a interceder por la familia. Eso es levantar vallado, eso es cubrir la brecha, eso es no dejar que el enemigo entre para destruir. Y entonces es necesario, hermanos, que nosotros lo hagamos. No esperemos a alguien más. Eres tú, soy yo el que Dios ha llamado para que nosotros nos pongamos en la brecha y tomar nuestra armadura y decir: heme aquí, envíame a mí, y pararnos ahí firmes y nada ni nadie nos mueva de ahí, sino que nosotros siempre estemos parados ahí en el puesto donde el Señor nos ha dejado para cubrir y poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Dios te ha llamado para que tú estés ahí en el sitio donde Dios te llamó, para que tú cubras ese espacio que Dios te dio. Dios te ha llamado para eso, así que tienes que estar listo y dispuesto hasta dar nuestra vida por lo que el Señor nos ha encargado. Dar la vida por lo que el Señor nos ha dado es dar tu tiempo, es dar tu vida, tu corazón, tu mente, todo tu esfuerzo. Es necesario que nosotros, para cubrir, hermanos, las áreas o las brechas abiertas que tal vez hemos estado viendo, como les decía, no solamente hay que juzgar esa brecha, no hay que señalar esa brecha, hay que levantarnos. Tengo que levantarme y decir: aquí nadie está, aquí me paro yo y nadie va a pasar por acá. Y si alguien quiere pasar, primero que pase sobre mi cadáver y decir y tomar tu puesto y que nadie te mueva de ahí. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor.
Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Padre anhela de cada uno de nosotros, pararnos en la brecha. Sí, cuando el Señor le dice esto a Ezequiel, no encontró a nadie, no había nadie. No había nadie que dijera, heme aquí, envíame a mí. Aquí no solamente hay una persona, habemos todos los que estamos acá y decir, heme aquí, envíame a mí. Y decir, yo puedo, yo voy a ser soporte de la obra del Señor. Yo me paro aquí, no voy a dejar que el enemigo entre a destruir mi casa. No voy a dejar que el enemigo entre a destruir a mis hijos, mi hogar, mi matrimonio, el ministerio que el Señor me ha encargado. Yo no permitiré, y nosotros sacaremos nuestra espada listos para decapitar a todo lo que se levante contra ti. ¿Por qué hay que decapitar todo aquello que se levante para querer meterse en la brecha y hacer daño? Porque solamente así, hermanos, el enemigo no podrá entrar más. Pero es necesario que haya un grupo de hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por el Señor. Y yo sé que el Señor en todo tiempo ha estado con nosotros y Él nos levantará. Entonces, ahora, el vallado espiritual en tu ministerio es aquí donde nosotros tenemos que entender que Dios nos llamó para servirle. Y yo creo que todos nosotros necesitamos levantarnos para servirle a Dios. Pero ¿saben por qué algunos no quieren servir? Fíjese que el enemigo, para querer mantener su poderío sobre muchas personas, en este caso sobre los cristianos, es que pone un problema tras problema, dificultad tras dificultad, de manera que el talento que hay en las personas se estanca. Hay algunas personas que tienen dones, están dotados con talentos y dones espirituales, pero lamentablemente el enemigo pone muchas trabas y por lo tanto esos talentos y esos dones no se activan. ¿Por qué razón? Porque el enemigo pone tantas cosas para que esa persona no se active. Y lo peor es que hay algunas personas que se desaniman y se van al mundo, como yo les decía. Entonces hay desánimo que echa a perder talentos y dones. Pero hay otros talentos y hay otros dones que están simplemente bloqueados, que se necesitan desbloquear. Y para desbloquear todo eso es necesario que vayas al experto para desbloquear todo lo que está bloqueado en ti. Lamentablemente, cuando las personas están bloqueadas espiritualmente, que ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, muchas veces no acuden al experto en desbloquear los talentos y los dones que hay en sus vidas. Y el que es experto en esto es el que te puso los dones, es el que te dio esos talentos. Él es el único que puede venir y desbloquearte. Es Jesús nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, venir y comenzar a clamar al Señor y poder nosotros ser activados y tomar nuestro puesto, porque hay una brecha que se ha abierto, porque haces falta tú ahí. Hay una brecha que tienes que cubrir y el que hace falta ahí eres tú, soy yo, somos todos los que estamos acá. Necesitamos hoy levantarnos y decir, heme aquí, envíame a mí. Decirle al Señor que nos active en los dones, en los talentos que ha puesto en nosotros y ocupar nuestro puesto y ser soporte para la obra del Señor. Yo creo que nadie dejará que el enemigo, hermanos, ¿acaso usted no hará algo? ¿Acaso usted dejará al ladrón que llegue y comience a romper las paredes, a romper la puerta de su casa, a romper las ventanas de su carro? ¿Acaso usted nada más se va a quedar viendo? Pues que haga lo que haga. Al final, pues bueno,
yo creo que tenemos que hacer algo, nos levantaríamos y hacer algo al respecto. Inmediatamente algunos comenzarían a llamar a las autoridades. Y en este caso nosotros necesitamos también, hermanos amados, levantarnos y comenzar a clamar al Señor. Si tú has estado bloqueado en tus dones y en tus talentos, dile al Señor: y yo quiero servirte, Señor. Si hay cosas que el Señor tiene que remover de tu vida, pues que las remueva. Porque las cosas que te detienen no son los que te darán salvación. Lo que nos dará salvación es Jesús nuestro Señor. Y a Él debemos de servir. Y para servirle al Señor muchas veces va a costar. Amén. Para activarte en el Señor, para ponerte ahí en la brecha, muchas cosas tienes que sacrificar. A veces, al parecer, vamos a sacrificar tiempo, sacrificar recursos, sacrificar aún la vida misma. Pero si el Señor te llamó ahí vas a estar y Dios va a proveer. Si Dios te llamó para que estés cubriendo esa brecha, es porque también Él conoce tus necesidades. Y Él dice en su palabra: Dios pues suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que no temas. Dios te llamó para servirle, solamente sírvele. Porque grande es nuestra recompensa en los cielos, y aún aquí, hermanos, es grande nuestra recompensa en el reino de Dios cuando nosotros nos paramos en la brecha y decir: heme aquí, envíame a mí. O decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y entonces el Señor comenzará a obrar a tu favor, a obrar a favor de tu familia. Hermanos, cuando tú te pones en el vallado, y esto es poderoso, cuando tú decides levantarte y pararte en el vallado, en la brecha, cuando tú te paras en la brecha con tu espada de dos filos, te conviertes en un peligro para el enemigo. Ahí tú comienzas a demostrarle al enemigo que tú eres más fuerte que él. Ahí tú le anuncias al enemigo que hay un Dios poderoso a tu favor, que si tú estás parado en la brecha es porque no dejarás que nadie pase por ahí. Te conviertes en alguien poderoso, te conviertes en alguien empoderado con el poder de Dios. Y la presencia del Señor te cubrirá. Habrá fuego del Espíritu Santo sobre ti, de manera que ningún espíritu maligno se te acercará. Pero es necesario que decidas estar ahí, ser un vallado en la brecha. Y yo sé que el Señor peleará por ti, pero solo el Señor quiere que tú te pares en la brecha. Pararse en la brecha, hermanos, eso significa levantar muros espirituales que clamen a favor de los necesitados, a favor de hombres, a favor de mujeres, a favor de jóvenes y a favor de todos. Entonces eso es levantarse y clamar por todas las personas. Necesitamos levantarnos, clamar por nuestra iglesia. Necesitamos levantarnos a clamar por esta ciudad. Necesitamos levantarnos a clamar por nuestras autoridades. Que tú seas vallado, que tú te pares en la brecha y decir: yo soy hijo de Dios, y verás cómo Dios obrará a tu favor. Bien, busqué hombre que hiciere vallado. Amén. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. Dice la palabra del Señor: busqué hombres. Dice: busqué hombre que hiciese vallado. Ahora,
Cuando se refiere a hombres, incluyendo también a las mujeres, ¿cuántos estamos dispuestos a ser vallados? Gloria a Dios por los que dijeron amén. ¿Cuántos están dispuestos para ser vallados? Ok. De hoy en adelante necesitamos levantarnos a ser vallado en la brecha. Dios te ha llamado para ser vallado en la brecha. Ponerte de pie y decir: Señor, úsame a mí. Decirle al Señor: yo quiero que tú me uses, Señor. Y cuando nosotros le decimos eso al Señor, entonces el Señor obrará a nuestro favor. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué pasan, pero no vemos por qué no pasan, o por qué pasan, perdón. No vemos por qué pasan las cosas, porque hay una brecha abierta. Hay una pared que está rota, hay una brecha en la pared, y por ahí se está filtrando el mal. Ahí se está filtrando el enemigo. Ahí el enemigo está aprovechando para entrar a destruir. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser hombres y mujeres dispuestos para servirle en todo tiempo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a servirle? Si usted está dispuesto a servirle, entonces dile al Señor: yo quiero servirte en todo tiempo. No me importa lo que pase, yo aquí estoy. Porque para que nosotros hagamos, para que Dios te use como una persona extraordinaria, tienes que hacer algo extra. Dios no quiere que solamente nos ocupemos para buscar la excelencia. Dios no quiere que solamente llegues a un nivel de excelencia. Llegar a un nivel de excelencia no lo es todo cuando nosotros buscamos al Señor. El Señor quiere que nosotros traspasemos esa línea de la excelencia, que nosotros pasemos porque después de lo que es la línea de la excelencia, sigue lo que es lo extraordinario. Y Dios quiere que nosotros pasemos ahí sobre esa línea, llegar a ser extraordinarios. Porque Dios solamente obra en aquellos y se manifiesta sobre aquellos que pasan la línea de la excelencia. Cuando llegan a hacer cosas extraordinarias. Por eso el Señor dijo que nosotros diéramos la milla extra, algo que prácticamente no todas las personas están dispuestas a dar la milla extra, porque solamente los que aman lo extraordinario entrarán o darán la mía extra. Y pararse en la brecha, eso es ya entrar en lo extraordinario. Así que esta mañana te pones de pie. Y esta mañana yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a llegar a ese nivel de llegar a ser extraordinarios y decirle al Señor: yo estoy dispuesto a pararme en la brecha. Yo estoy dispuesto, Señor, a ser vallado. Yo no dejaré que el enemigo entre a hacer todo lo que quiera, sino que yo soy vallado y detendré al enemigo, y el enemigo quedará avergonzado en el nombre de Jesús. Inclina su rostro ahí donde está y vamos a orar, y le pedimos al Padre que nos ayude y pueda ser Él nuestra ayuda en todo tiempo. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa
Ahora te doy gracias por esta enseñanza que he compartido con tu pueblo. Solo dígale al Señor: yo quiero ser vallado en la brecha. Yo quiero pararme en la brecha. Yo me voy a levantar, dile al Señor. Cueste lo que me cueste. Aquí es donde entra ese canto que dice: cueste lo que cueste. Porque no es solamente cantarlo, sino que es vivirlo. Cueste lo que cueste, tienes que disponer en tu corazón a ser vallado. Tienes que pararte en la brecha donde el enemigo ha entrado, cuantas veces ha querido entrar y salir, cuantas veces ha querido salir y entrar una y otra vez. ¿Por qué razón? Porque hay una brecha. Hay una brecha y no hay nadie que pueda pararse ahí, cubrir y ser vallado para impedir la entrada al maligno, al malo que ha estado haciendo daño en los corazones. Pero esta mañana dile al Señor: yo me levanto como vallado y me dispongo, Señor, a pararme en la brecha. Si Dios no halló en el pueblo de Israel, en Jerusalén, hombre alguno para que se parase en la brecha, pues ahora en el nombre de Jesús el Señor va a encontrar no solo uno, sino que todos los que estamos acá. Solamente tenemos que estar dispuestos y decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Yo me paro en la brecha. Yo me levanto, Señor. Ya no quiero estar más sentado. Ya no quiero estar más solo viendo. Yo me levanto, Señor. Yo me levanto, dile al Señor. Yo me levanto, dile al Señor. Yo me pongo en la brecha. Yo tomo mi puesto en la brecha, Señor. Porque mucho he estado tranquilo. He estado dormido. He estado muy pasivo. Pero ahora, Señor, como dice tu palabra, que el Señor dice que Él hace a que el reino de los cielos sea arrebatado por los violentos. Así que en esta hora que tú puedas tomar ese espíritu violento en lo que es lo espiritual, que no tengas miedo a lo que venga, a lo que esté pasando. Solamente toma tu puesto, toma tu lugar. No importa, te cueste lo que te cueste. Pueden costar lágrimas, pueden costar dolor, puede costar recursos, puede costar muchas cosas, incluso puede costar trabajos, pero el Señor mismo hará a que tú seas bendecido en todo tiempo, porque Él recompensa a aquellos que le sirven y que están dispuestos a pararse en la brecha y decir: Padre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias. Te doy gracias esta mañana, Padre, porque aquí hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, incluso hay niños que están dispuestos a pararse en la brecha. Ahora, Padre, yo sé que tú con tu Santo Espíritu los equiparás. Con tu Santo Espíritu tú los armas. Ellos toman toda armadura espiritual para pelear por sus vidas, para pelear por su familia, para pelear por el privilegio que tú les has dado, para pelear por el ministerio, por la obra, esta obra que tú has levantado en esta área. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona. Bendigo cada persona. Bendigo cada hijo. Bendigo cada hijo de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, todo sueño espiritual se va en esta hora y tus hijos se levantan, Padre eterno, a pararse en la brecha. Hasta aquí se terminó. Hasta aquí se terminó el gusto del enemigo que había entrado a la hora que quería a destruir, pero hoy se termina ese tiempo para el enemigo, porque ahora tus hijos que están aquí se levantan. Levántate, hermano, levántate, ponte en la brecha y dile al enemigo: ya se terminó,
Ya se terminó tu tiempo, porque ahora yo me paro en la brecha y te reprendo y te echo fuera. Y yo pelearé con todas mis fuerzas, con toda la armadura que el Padre me ha dado. Y nunca más podrás entrar. Nunca más podrás entrar. Te echo fuera y estás destruido, estás vencido. Ya no tienes más parte ni arte sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi congregación, sobre mi casa espiritual. No tienes autoridad. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias esta mañana. Gracias en esta hora por tu palabra, por esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén.